Hola mundo, Fran, G-Energy sobre el terreno. Aquí lo tenemos, un día más, y hoy vamos a hacer una prueba muy interesante. Primero que nada quiero explicar cómo funciona eso de los electrodos contra un inverter de soldadura. ¿Por qué? Porque se trata de soldar con nuestra 3336, una estación de energía que tiene su pico máximo en 5400 vatios. Veamos, vamos a ver las características de este inverter. Fijaros, esto es un crank de 200 amperios, ¿vale? Es un 200 amperios y vamos a ver lo que consume la placa de este inverter. Es decir, las especificaciones técnicas de este inverter dice que tiene a 220 voltios 30 amperios como máximo, a 50 Hz, ¿vale? Esto que pone aquí 17 amperios sería 60 Hz. Estamos en Europa, 220 voltios, 30 amperios. Veamos ahora el desarrollo de la soldadura y cómo se explica todo esto. Vamos a ver la energía que necesitamos para soldar realmente. Fijaros, en las fichas técnicas de los electrodos hay tablas a disposición de los... pero mayormente andan todos en el de 2,5, en el rutilo de 2,5, entre 60 amperios y 100 amperios. Estaríamos soldando perfectamente con un electrodo de 2,5. El de 325 vamos a necesitar entre 85 amperios y 130 amperios. Y el de 4 milímetros puede llegar entre 130 amperios a un máximo de unos 170 amperios, por ahí, por allí. Bien, ¿esto qué quiere decir? Porque hemos visto que esto tiene 30 amperios. Vale, es que es una cosa la absorción de energía y otra cosa es la emisión de energía. Lo que estoy hablando yo cuando hablo de que un 2,5 necesita de 60 a 100 amperios, hablo de la fusión, es decir, de lo que sale por la pinza para soldar. Lo que absorbe por el enchufe son esos 30 amperios, ¿de acuerdo? Si yo cojo esos 30 amperios, que son 230, el voltaje, multiplicado por 30 amperios, necesitaría 6.900 vatios. Eso es el consumo de este inverter por la placa de características de este inverter. ¿Quiere decir que siempre consume 6.900 vatios? No, depende del trabajo que vaya a realizar. Por eso estoy hablando de 2,5. Fijaros, si yo cojo este inverter de 200 amperios, fijaros aquí en primer plano, bella cámara. Aquí tengo el potencímetro de la máquina, ¿vale? De este equipo. Si yo cuento las líneas que tiene, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 líneas. Es decir, yo para 2,5 lo voy a regular al medio, al centro. Y si necesito más, lo regularía más. Pero tengo 12 líneas. Quedaros con ese dato. Si yo cojo estos 6.900 vatios que hemos visto, 6.900 vatios, y lo divido entre las 12 líneas que tengo, ¿cuánto me da? Pues cada línea serían 575. 575 vatios. Como he regulado a 6 por 6, tengo un igual de 6.000, no, de 3.450 exactamente, 3.450, es la mitad, hombre. ¿Vale? 3.450 vatios. Eso es lo que voy a consumir de aquí cuando estoy soldando con 2,5, porque estoy regulando a la mitad, que aproximadamente estoy en unos 100 amperios, es decir, estoy soldando un poquito alto, 90, 85, 90 amperios. De todas maneras, lo vamos a ver en la propia estación en el momento de la experiencia. Es decir, sí podemos soldar. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál sería el inconveniente? Porque yo estoy diciendo 6.900 vatios que consume este inverter, que puede llegar a consumir, y nuestra estación de energía, el máximo que tiene son 5.400. Frank, no llega. Pero claro, si yo estoy hablando de que un electrodo de 4 milímetros está soldando con 170 amperios como máximo, veamos dónde están los 170 amperios como máximo. A 325 desde luego puedo soldar, y en 4 milímetros vamos a verlo ahora mismo. Aclaremos cómo se particiona el potencímetro para que podamos verlo en amperios de fusión. Hasta ahora hemos visto lo que era la absorción, y vamos a ver en la fusión, en lo que entrega.
Mirad, cuando está aquí abajo del todo, la absorción son esos 30, ¿vale? Es decir, estamos a 0, pero a medida que vamos subiendo vamos a llegar hasta 200 amperios. Si contamos las líneas, hay otros inverters digitales que este cálculo te lo hacen digitalmente, pero si contamos las líneas y dividimos esos 200 amperios entre las 12 líneas, ¿vale? Pues tenemos 200 amperios dividido entre las 12 marcas que tiene el potenciómetro, pues salen igual a 16 amperios. Es decir, cada línea de soldadura son 16 amperios. Cuando yo voy a comprar un electrodo y estoy comprando un electrodo de 4 milímetros que me está diciendo que el máximo de fusión, por ejemplo, son 144 amperios, 150 amperios, así lo pone en la caja, podéis verlo, pues estaríamos hablando de que ese electrodo, si yo multiplico 16 amperios por, tendríamos 9 líneas, serían 144, ¿vale? Es decir, si yo cojo estos 16 amperios, los multiplico por 9 líneas, exactamente son 144 amperios. Con 144 amperios puedo soldar con 4 milímetros perfectamente. Pero ¿dónde radica el problema? Porque estamos viendo que este inverter necesita 6.900 y yo en nuestra estación lo máximo que tengo son 5.400, es decir, que ocasionalmente yo superaría la absorción de la potencia de este inverter, me ganaría la estación y me la desconectaría, o sea, la estación desconectaría la línea porque yo me habría pasado de consumo. ¿Cuándo va a suceder o puede suceder eso? Especialmente si sueldo con un 4 milímetros que tiene, incluso con un 325 que tiene una dificultad en el arranque. Mirad, los inverters tienen una cosa que se llama prearco. Cuando tú pegas con el electrodo, ellos van a reclamar esos 30 amperios máximos para el arranque del electrodo. Si he comprado un electrodo de mala calidad, que el arranque es dificultoso, que arranca mal, me va a colgar la estación porque le va a pedir más energía que la que realmente necesitamos para luego estar soldando, es en los arranques, ¿vale? Pero lo que es la soldadura normal, podemos soldar perfectamente. Y si no, esto lo pruebo ahora mismo. Vamos a soldar con 2,5, no tengo aquí 325, pero podemos soldar perfectamente y vamos a ver el consumo de la unidad y vamos a comprobar hasta qué punto, porque un 325 con entre 85 y 130 amperios ya puedo soldar, ¿vale? Pero es que el electrodo de 2,5 va a llegar incluso a 100 amperios, es decir, como vemos estamos ya en el rango de los 100 amperios, ya estamos soldando con el 325. Veamos la experiencia real soldando con este equipo unos cordones y vamos a ver cómo queden de bien, ¿de acuerdo? Vamos a la prueba, encendemos nuestra unidad y encendemos nuestro inverter. Bueno, ahí solamente tengo un consumo que es la placa electrónica y los ventiladores del dispositivo. 120 amperios es lo que le tengo regulado ahora mismo, es decir, estaríamos ya muy alto para un 2,5, pero lo voy a dejar ahí. Vamos a hacerle una buena trastada, que tenga un consumo alto. Y por supuesto, ni que decir tiene, que esto lo estamos haciendo con la GZE 3336, como he dicho antes, de 5.400 vatios. Es una unidad Genergy cero emisión que todos conocéis, que podemos a veces en lugares donde nos prohíban entrar con gasolina, hacer una soldadura o cosas parecidas, pues podemos ir con esta estación de energía y un inverter similar a este y hacer una soldadura en un espacio de cierta dificultad como podría ser una embarcación, etcétera. Vamos allá. Veamos, los datos iniciales están claros. Tenemos 99%, es decir, batería 100%, tenemos 68% de consumo, que es la placa del inverter más ventilador, y bueno, teníamos aquí para 45 horas de autonomía, es decir, de momento estamos muy bien. Vamos a soldar, vamos a experimentar y veamos cómo funciona todo. Con vuestro permiso me pongo el protector, muy importante siempre que vayamos a soldar, ¿vale? Y vamos a hacer un cordón. Bella cámara, quiero que me saques el consumo de la estación de energía y veamos el cordón que hacemos. Adelante. Bueno, como veis tengo muy alta la soldadura, debería de bajar la intensidad, pero quiero tener así un alto consumo.
El arco va bien, o sea, el electrodo funde bien. Bueno, ahí he hecho un buen cordón. Veamos. Bueno, como veis, suelda perfectamente bien. Habéis visto el consumo con el plano que ha hecho Bellacámara de del equipo, de nuestra estación de energía, con el soldador. Ningún problema, podremos soldar perfectamente, ya sabéis. Veremos más pruebas como esta más adelante. De momento, esta yo creo que es buena. Y más información en Genergy.es. Los teléfonos de mis compañeros, los correos electrónicos y el mío propio están a vuestra disposición para cualquier consulta que necesitéis hacer y pedirnos lo que queréis que hagamos en los vídeos. Ah, y muy importante, prohibido dejar de aprender.